Voy a comenzar con algo que me pasó ayer. Ayer vino una persona a hacerme una entrevista para una revista y me preguntó por qué el título del seminario. Porque el seminario se llamaba Cultura, Conocimiento y Poder. Y me pareció una pregunta pertinente. Entre otras cosas porque normalmente las personas se apuntan a algo y no saben las consecuencias que tiene apuntarse. Entonces, claro, apuntarse a un seminario sobre cultura, conocimiento y poder implica apuntarse a algo que al menos tiene una intencionalidad no solo educativa, sino profundamente política. Y esto no hay que perderlo de vista. Pero además, cuando en uno de los documentos que me enviaron en la preparación de este encuentro, una de las imágenes que lo ilustraba era esta que tienen en pantalla. Yo comencé a reflexionar sobre con qué noción de cultura me iba a encontrar y qué noción de cultura circulaba. Y si yo hubiese hecho una pantalla representando el sentido de cultura que emerge en este contexto de la misma manera, mi respuesta fue que no. Mi respuesta era que no, que yo hubiese hecho otra pantalla que representaba lo que para mí en este momento es cultura. Porque queramos o no, la centralidad del canon de Leonardo ya nos sitúa en una dimensión de cultura, necesaria pero esencialmente hegemónica. Nos coloca en una pantalla donde se combina una idea de cultura popular por un lado, pero por otro lado una cultura basada en hitos esenciales dentro de la historia de Occidente, es decir, ese referente sobre el cual construimos nuestro ser cultural, pero dentro de una lógica cultural, y luego salpicado de elementos de cotidianidad que nos vinculan desde la arroba hasta señalizaciones, hasta un recuerdo y una ubicación con respecto a la solidaridad con los enfermos de SIDA. Desde este punto de vista, yo pensé que a mí, por ejemplo, en esta imagen me faltaban trabajos de los chicos y las chicas. A mí me faltaban cómo los chicos y las chicas se representan a sí mismos. Me faltaba cómo los medios hoy representan las expresiones identitarias. Pero no como una crítica a esto, sino como una colocación desde otro lugar. Entonces, siguiendo a Raymond Williams, él dice que seguramente la noción de cultura es una de las nociones que genera más definiciones y son más difíciles de precisar, pero yo creo que en estos momentos cultura tiene que ver con identidades. Y que las culturas son esos espacios donde se construyen imaginarios colectivos, es decir, maneras de mirar el mundo, maneras de reconocernos, pero también maneras que nos determinan cómo tenemos que ser. Y ahí es donde ya se coloca mi primer debate. ¿En qué medida la escuela construye una narrativa identitaria sobre el debe ser de los sujetos? Debe ser sobre muchos temas. Debe ser sobre el cómo se debe ser como hombre y como mujer, el cómo se debe mirar la realidad nacional, el cómo se deben mirar los valores de lo que somos o se supone que somos, donde uno mira cómo se ha de sentir y cómo se debe sentir. Entonces, para mí, la cultura hoy está muy vinculada a posiciones identitarias, que nos fijan y nos dicen lo que tenemos que hacer. Sin embargo, tal y como yo entiendo la educación, es un espacio para la subjetividad. Y la subjetividad, conceptualmente, para mí es diferente a la identidad. La subjetividad es la posibilidad de inventarnos a nosotros mismos frente al determinismo de la identidad. Y ahí hay un espacio muy serio para reconceptualizar la educación. Porque la educación se ha conceptualizado siempre en términos de identidad, en términos de lo que debemos ser, lo que debemos pensar y lo que debemos saber, dejando muy poco espacio para que los sujetos tengan instrumentos y herramientas de cómo dialogar con esas prefiguraciones identitarias. Entonces, en ese sentido, colocar la noción de cultura es esencialmente provocadora, porque lo que intento es descolocar la cultura de posiciones identitarias y situarlas en posiciones de subjetividades.
Es decir, no qué es la cultura en relación con lo que debe ser, con un imaginario supuestamente colectivo, que siempre es supuestamente colectivo y que al final acaban siendo los grupos de poder los que los fijan. Por lo tanto, se excluye a los individuos que no forman parte de ese imaginario, y si queremos construir sociedades plurales, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, se vincula a esa idea de culturas vinculadas a experiencias de subjetividad. ¿Y en qué medida la escuela potencia experiencias de subjetivación? Es decir, de autorizarme a pensarme a mí mismo en relación con los otros y con las apropiaciones que hago de esos imaginarios identitarios. La segunda referencia tiene que ver con el conocimiento, y lo hago en oposición a otro término. Conocimiento, en una investigación que estamos haciendo en Barcelona, lo prefiguramos como aquello que está fuera de nosotros y a lo cual debemos acceder. Por lo tanto, la escuela se configura como un espacio para adquirir conocimiento. El problema es si este espacio para adquirir conocimiento, que va vinculado a una noción identitaria, si es lo que debemos ser, personas cultas, etcétera, etcétera, deja espacio a lo que para mí sería el saber. Y el saber es algo, es el conocimiento en el cual yo me siento implicado. Es el conocimiento en el cual tiene que ver conmigo. Es el conocimiento en el cual envuelve mi sentido de ser. Desde este punto de vista, yo creo que la escuela contemporánea pone el énfasis en un tipo de conocimientos, pero ha olvidado el saber de los alumnos. O sea, ha olvidado que si yo me relaciono con el conocimiento, también ese conocimiento tiene que tener algo que ver conmigo. Y la mayoría de los conocimientos escolares no tienen nada que ver con los sujetos que aprenden ni con los sujetos que supuestamente se supone que los han de enseñar. Entonces, el segundo término me lleva a la reflexión entre la distinción o la relación entre conocimiento y saber. Conocimiento como un espacio de externalidad, una caja de la cual se supone que tengo que extraer referentes, además sobre los cuales se me van a evaluar, pero que deja de lado mi relación con eso, mi apropiación, mi reconstrucción de esos que no dejan de ser relatos, relatos científicos, relatos históricos, relatos literarios, relatos artísticos, y que no me permite construir un espacio de relación con ellos. Por lo tanto, esa segunda noción de conocimiento tiene ese contrapunto con la noción de saber. Y el tercero es quizás el que tiene como más vigencia o tiene como más un papel en relación con cosas que fui leyendo que ustedes me enviaron. De hecho, tengo que confesarles que leí algunos documentos que me envió la comisión que en su lenguaje me sorprendieron enormemente. Entre otras cosas porque es un lenguaje que era profundamente militante. Y no se suelen leer en estos tiempos documentos que sean educativos, sean profundamente militantes, ¿no? Lo digo como observación, por eso me parecieron interesantes. Pero sí que me llevó a colocar una tercera instancia, que era la instancia de la noción de poder. Poder entendida como pensamiento hegemónico. Poder entendido como naturalización de realidades que impiden pensar de otra manera. Poder entendido como grupos que se apropian de lo que debe ser y excluyen a los grupos que no participan de ello. Poder como configuración de cómo debemos mirar el mundo y cómo nos debemos mirar a nosotros mismos, y que margina a quienes no se miren de esa manera. Es decir, poder no solo como políticas en el ámbito de lo macro, sino políticas en el ámbito de las relaciones. Y la perspectiva de la cultura visual, tal y como yo enuncié ayer, una de las cosas que intenta es desvelar los espacios y localizaciones del poder. Pero no de ese poder que uno puede localizar en las multinacionales, no ese poder que uno puede localizar en los gobiernos, no ese poder que uno puede localizar en las situaciones hegemónicas, sino poder que se configura en las relaciones diarias. Es decir, el poder que se manifiesta en la sala de aula, el poder que se manifiesta en la selección del currículum, el poder que se manifiesta en lo que debe ser evaluado y cómo debe ser evaluado. Por lo tanto, vincular las nociones de conocimiento, poder y cultura está colocado desde este sentido, desde un sentido
eminentemente provocador intelectualmente, provocador desde una praxis para poder cuestionar algunas de las localizaciones por las cuales transitamos, no con el ánimo de dejarlos desestructurados, sino con el ánimo de hacer ese higiénico ejercicio del que es importante de cuestionar y revisar las maneras de cómo miramos el mundo y cómo miramos la realidad.